¿Sabías que el inventor del dispositivo de uso mundial para el tratamiento de una enfermedad mortal fue un científico colombiano? Más exactamente un costeño. Ponte cómodo que este video va a estar más que interesante. Serie Científicos Costeños de Talla Mundial, parte 2 de 3. Hey, en la primera parte de esta serie hablamos de nada más y nada menos que el padre de la genética humana en Latinoamérica, un médico costeño, el doctor Emilio Yunis, de Sincelejo, Sucre. Así que si no lo has visto, te invito a entrar a mi perfil, encuentras el video como aparece acá en pantalla y de esa manera vas teniendo el contexto de esta serie. Se trata de Salomón Jaquín, nacido en Barranquilla el 4 de junio de 1922 y en los años 40 estudia medicina en la ciudad de Bogotá en la Universidad Nacional. Posterior a su pregrado, viaja a Boston, Massachusetts, los Estados Unidos, y se especializa en neurocirugía. Al término de este posgrado, retorna a Colombia, pero por ser una persona con una sed inagotable por el conocimiento, no se conforma con el ejercicio de la medicina, sino que además se desempeña como docente universitario e investigador en diferentes ramas de la medicina, a saber, física médica, neurocirugía e ingeniería biomédica. En 1957 el doctor Jaquín estaba atendiendo a Fernando Anaya, un joven de 16 años que presentaba un trauma cráneoencefálico severo y estaba bajo un coma inducido. El doctor Jaquín, junto a sus estudiantes, analizaron una situación extraña, un caso desconocido para la época, y se plantearon la siguiente pregunta: ¿por qué, si la presión intracraneal es normal, al sacarle el líquido cefalorraquídeo y bajarle la presión a niveles inferiores de los normales, el paciente se mejora? El doctor Jaquín se apoyó en la definición física de presión y en el principio de Pascal para hallar la explicación a estos casos de ventriculomegalia con presiones normales. Fue así como el doctor Jaquín en 1965 publicó sus observaciones en la Universidad Javeriana, caso que documentó como hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia de presión normal. Este caso se lo comentó al doctor Raymond Adams, quien fue su tutor en Boston cuando hizo la especialización, pero su tutor tomó este caso con cierto escepticismo. La verdad, no le prestó mucha atención. Un tiempo después, una funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos acá en Colombia presenta unas afecciones neurológicas extrañas que solo se podían explicar desde el descubrimiento del doctor Salomón Jaquín. Este propone su tratamiento, que consistía en un drenaje y derivación del líquido cefalorraquídeo, pero los familiares decían que no y ellos insistían en llevársela a los Estados Unidos. El doctor Jaquín le dijo: ¿ustedes para qué se vayan a llevar esa pelada para allá? Si ustedes los gringos no saben de esa vaina, el que sabe de eso soy yo. ¿Quién dijo? Nosotros, los de Estados Unidos, somos los mejores en todo del mundo, que digo del mundo, de la Vía Láctea. No, somos los mejores del universo. Sigan creyendo que la mazamorra trae presa o que el gallinazo come al piste. Ustedes se llevan esa pelapa y se les va a morir, van a ver. Bueno, los padres insisten, se llevan a su hija para los Estados Unidos. De todas maneras, el doctor Hakim, muy interesado por este caso, se ofrece, viaja hasta Estados Unidos y los acompaña. Cuando llegan a los Estados Unidos, llegan al departamento de neurología de Boston, Massachusetts. El doctor Hakim contacta al doctor Adams, quien fue su tutor en la especialización y que además tenía dudas de los estudios que estaba adelantando el doctor Hakim respecto a este caso de hidrocefalia. Pero cuando la están atendiendo, se dan cuenta que el tratamiento propuesto por el doctor Hakim es efectivo, y ahí es cuando el doctor Adams se convence y publican en conjunto estos descubrimientos en revistas internacionales, y a partir de ahí tiene reconocimiento mundial esta nueva enfermedad descubierta por el doctor Hakim, conocida como hidrocefalia normotensiva o síndrome Hakim-Adams. Ese doctor Adams es tronco de vivo, ¿eh? La investigación y el descubrimiento es del doctor Hakim. Ese gringo al principio no le creía, pero cuando vio que la vaina era efectiva, se pegó en la investigación. Y por eso la enfermedad quedó con el nombre de síndrome Hakim-Adams. Que esos gringos son tronco de vivo. El problema, antes de que el doctor Hakim descubriera esta enfermedad, es que a nivel mundial sus síntomas y manifestaciones
eran confundidos con los de otras enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson o algún tipo de demencia. Y las personas, los pacientes, recibían tratamientos que no eran los adecuados. Por tanto, estaban condenados a una vida indigna que se iba a ir apagando poco a poco. Pero entonces conozcamos qué es la hidrocefalia normotensiva y de qué manera se manifiesta. El cerebro tiene unas cavidades internas llamadas los ventrículos, en el cual se produce el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que circula a través de estas cavidades, baña el cerebro completamente alrededor y baña la médula espinal. Cuando se obstruye la circulación del líquido, sea por una meningitis, por un tumor, por una hemorragia, el líquido sigue produciéndose, pero no tiene cómo salir de esta cavidad y se produce lo llamado hidrocefalia, que es líquido en el cerebro. Lo bueno de todo esto es que el doctor Hakim se puso la 10 e inventó una válvula para tratar y curar esta enfermedad. Bueno, al ser un éxito esta válvula, el doctor Hakim la patenta, pero ya se requería su fabricación a escalas industriales, capacidad que se desbordaba de lo que estaba al alcance del doctor Hakim. Por tanto, confía la industrialización y comercialización internacional de esta válvula a una empresa estadounidense llamada Cordis Corporation, pero como se dijo, bajo la patente del doctor Hakim. Llegan los años 80 y el doctor Hakim estaba preocupado porque se requería una válvula que fuera programable sin procedimientos invasivos, ya que la válvula de primera generación que él había inventado, cada vez que se quería, se necesitaba programarla de acuerdo a la presión intracraneal del paciente, era necesario una nueva cirugía. Y esto era muy traumático y en ocasiones ocurría 2, 3 y hasta 4 veces. Entonces él ya estaba ideando él junto con su hijo, con el doctor Carlos Hakim, pero se requería de una micromecánica muy precisa para esta mejora y pensaron en Suiza, donde están estas empresas de relojería, ¿verdad? Y precisamente en una invitación que le hace el presidente de Colombia de entonces, el doctor Julio César Turbay Ayala, le hace una invitación al doctor Hakim para que fuera a Europa como embajador en una gira científica. El doctor Hakim viaja a Europa y en uno de estos viajes llega hasta Suiza, está con su hijo, con el doctor Carlos Hakim, que fue uno de sus baluartes en todas estas investigaciones y desarrollo, y logran una cita con Luc Tissot, nada más y nada menos que el representante legal de esta empresa de relojes suiza, y le plantean su invento. Luc Tissot accede, le pareció una idea maravillosa y empiezan a trabajar en conjunto. De esta manera pudieron mejorar la válvula, una válvula mucho más precisa y programable sin necesidad de un procedimiento invasivo, sino a través de magnetismo. Y caso curioso, 30 años después, Luc Tissot padece hidrocefalia normotensiva. Los Hakim lo atienden, le implantan la válvula y afortunadamente le dan el tratamiento adecuado y hoy por hoy Luc Tissot aún vive gracias a la válvula de Hakim. Y bueno, ahora veamos cómo funciona esta válvula. La válvula de Hakim es un dispositivo que se implanta en una persona que tenga hidrocefalia, bien sea de presión alta o de presión normal, para retirar el exceso de líquido que hay en el cerebro y disminuir el volumen de líquido que hay en los ventrículos para que el cerebro vuelva a tener su tamaño normal y la persona vuelva a tener sus funciones normales. Hoy en día el tratamiento que existe para la hidrocefalia es por medio de una derivación valvular. En este dibujo tenemos un corte sagital en el cual vemos los ventrículos y se implanta un catéter que recoge el líquido de los ventrículos, pasa a través de un sistema valvular que controla la presión de este líquido y drena bien sea a la cavidad peritoneal o al atrio derecho del corazón. Y vean que la influencia del doctor Hakim en sus hijos fue tan definitiva que hoy en día continúan con su legado. Son toda una dinastía de científicos
entre médicos e ingenieros biomédicos. Y no sé ustedes, pero yo sinceramente cada vez que investigo sobre personajes representativos del Caribe colombiano que han dejado en alto el nombre de Colombia a nivel mundial, de verdad que quedo sorprendido. Y el doctor Hakim es uno de estos personajes que resaltan. Y yo me pregunto a uno por qué estas cosas no se las enseñan en el colegio. Y siempre uno está escuchando es de científicos, descubridores, inventores de Europa o Estados Unidos, como si aquí en Colombia no tuviéramos madera ahí. Aquí tenemos es gente que es capaz, como este ejemplo que acabamos de ver acá. Hey, no olvides seguirme para que no te pierdas la próxima entrega. Y te invito a que dejes en los comentarios tus impresiones respecto a este video.